Mis queridos rodantes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta su casa, de este su canal de confianza, Rodando. El día de hoy tenemos un capítulo impresionante de este lugar que parece sacado de una leyenda, de un cuento, de una película de ciencia ficción y está a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Te estoy hablando del pueblo San Luis de las Peras. Un pueblo increíble con casi 500 años de existencia, con historias, con leyendas, con una participación muy importante en la historia de nuestro país. Pero lo curioso de este pueblo, lo mágico de este lugar, es que no puedes caminar por sus calles, no puedes entrar a sus casas y tampoco puedes entrar a su increíble iglesia. ¿Y por qué es esto? Porque hoy en día este hermoso pueblo descansa debajo de las aguas de la presa Taximay. Y aunque hoy este lugar parece simplemente una enorme y tranquila extensión de agua, rodeada de montañas, debajo existe algo extraordinario: los restos de este bello pueblo entero. Casas, caminos, tierras de cultivo, 2 templos y los lugares donde durante generaciones nacieron, trabajaron, se casaron y vivieron cientos de personas. Este pueblo se llama San Luis de las Peras y lo más sorprendente es que no desapareció debido a una catástrofe natural. No hubo un terremoto, no explotó un volcán, ni tampoco fue arrasado por un diluvio bíblico. Este pueblo fue inundado deliberadamente para construir una presa. La creación de Taximay durante la década de 1930 obligó a desplazar a la población otomí que habitaba en San Luis de las Peras. Estudios académicos de la UAM describen actualmente aquel proceso como un caso de desplazamiento interno forzado. Y hoy vamos a conocer su historia, porque debajo de estas aguas, San Luis de las Peras todavía existe. Pero para entender la historia de este lugar tenemos que regresarnos casi 500 años. Mucho antes de que existiera la presa Taximay, esta región estaba habitada por población otomí. La tradición conservada por los habitantes de San Luis Taximay sitúa el comienzo de San Luis de las Peras alrededor de 1539, poco después de la conquista española. También menciona un personaje llamado Luis Santiago, quien hacia 1553 habría participado en la organización del asentamiento. Una versión sobre el origen curioso del nombre de las peras sostiene que los habitantes cultivaban árboles de pera y que esos huertos terminaron identificando el lugar. Con la evangelización llegó también el santo que terminaría dándole la otra mitad de su nombre: San Luis, rey de Francia. La memoria de la comunidad señala que en 1594 el fraile Luis López comenzó la construcción de un templo dedicado al santo. Y aquí empieza algo fascinante, porque más de 4 siglos después, parte de aquella construcción continúa señalando dónde estuvo el pueblo. Una de las estructuras que todavía podemos ver sobresaliendo de las aguas de Taximay es precisamente la torre de la parroquia de San Luis, rey de Francia. Pero antes de seguir platicándote la fascinante historia de este lugar al que nos estamos dirigiendo, te voy a platicar cómo llegar muy fácilmente hacia este lugar, ya que se encuentra a menos de 2 horas de la Ciudad de México. La opción más sencilla es agarrar periférico rumbo al norte hasta que te encabrones. Y una vez que estés bien enojado por el tráfico y el tiempo, llegaste a Tepeji del Río. En Tepeji del Río tienes que agarrar un paso a desnivel y una pequeña glorieta para dar vuelta en U, que es justo por donde estamos pasando, que es doble sentido y que solo cabe un coche, entonces hay que tener precaución, pero siempre ahí hay un compadrito con una banderola que te echa aguas y te avisa cuando puedes pasar. Avanzas hasta la carretera Buenaventura y entonces ya estás a punto de llegar a la presa y disfrutar de un muy buen camino con unas muy buenas vistas. Pero sigamos con la historia de este increíble lugar al que nos estamos dirigiendo. San Luis, rey de Francia, no sería el único templo importante del pueblo.
Existe una antigua leyenda local relacionada con otra de las construcciones que hoy vemos atrapadas en la presa, la leyenda del Señor del Quejido. Cuenta la tradición que después de fuertes lluvias, el río arrastró numerosos troncos. Uno de ellos quedó atorado cerca de la orilla. Un leñador, de apellido Toribio, decidió aprovechar aquella madera, levantó su hacha y golpeó el tronco, pero entonces escuchó algo, un quejido. Pensando quizá que había escuchado mal, volvió a golpearlo, y nuevamente el tronco se quejó. El hombre, asustado, fue a buscar al sacerdote y a los habitantes del pueblo. Cuando regresaron, según la tradición, encontraron un Cristo relacionado con aquel tronco. Los habitantes intentaron llevar la imagen hasta el templo de San Luis, rey de Francia, pero sucedió algo todavía más extraordinario. No pudieron moverlo. La imagen parecía extraordinariamente pesada, así que interpretaron aquello como una señal. El Cristo quería permanecer en ese lugar, y allí levantaron otro templo, el del Señor del Quejido. Otra versión local sitúa esta leyenda alrededor del año 1700 y cuenta que el árbol había bloqueado el cauce del río después de una tormenta. ¿Ocurrió realmente? No podemos saberlo. Estamos hablando de una leyenda religiosa transmitida por la comunidad, no de un hecho histórico comprobado. Pero el templo sí existió, y eso nos deja una imagen bastante inquietante. Siglo después de aquella leyenda sobre un Cristo encontrado junto al agua, el templo del Señor del Quejido terminaría también rodeado por el agua. Hay algo que fácilmente olvidamos cuando vemos la presa Taximay. Normalmente vemos las torres sobresaliendo del agua y pensamos, wow, mira, ahí hay unas iglesias bajo el agua. No, ahí hay un pueblo bajo el agua. Eso cambia completamente la forma de mirar este paisaje. Los templos son simplemente las estructuras suficientemente altas como para seguir apareciendo sobre la superficie cuando el nivel del agua lo permite. Alrededor de ellos había viviendas, terrenos agrícolas, caminos y barrios. Y ahorita que estamos tan cerca de llegar a la presa Taximay, vamos a verlo con unos ojos diferentes. No solo vamos a ver estructuras impresionantes saliendo del agua, vamos a imaginarnos a los niños corriendo por las calles, a la gente trabajando, a los vecinos platicando afuera de sus viviendas, oyendo a misa a alguno de los dos templos de este lugar. Pero el detalle de por qué cambió eso y cómo luce ahora este lugar, te lo platico en el siguiente capítulo. ¡Amina!